Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a tener un tema que es muy importante. Encontré el Edén y también el huerto. Te parezca mentira, pero uno puede encontrar al Edén. ¿Y dónde lo encontré? Aquí en el texto bíblico, en Génesis capítulo 2. Y al encontrar el Edén, también he encontrado el huerto. Y vamos a ver algunas cosas que nos van a ir viendo por qué estoy diciendo estas cosas. Estamos en el capítulo 2, versículo 4 hasta el versículo 17. Y lo vamos a leer. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes de que existiera en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciera. Pues Dios el Señor aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que cultivara la tierra. Más bien de la tierra subía un vapor, el cual regaba toda la superficie de la tierra. Entonces, del polvo de la tierra, Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Versículo 8. Y Dios el Señor plantó un huerto en Edén al oriente y allí puso al hombre que había formado. De la tierra Dios el Señor hizo crecer todo árbol, deleitable a la vista y bueno para comer. También estaban en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Desde el versículo 10 hasta el versículo 14 se va a hablar de los ríos y se va a hablar de los pueblos. Vamos a ver. De Edén salía un río que regaba el huerto y de allí se dividía en 4 ríos. Uno de ellos se llamaba Pisón y es el que rodea toda la tierra de Javila donde hay oro. Vamos a poner aquí entonces uno para hablar de los ríos. Está Pisón, y hemos mencionado ahí que rodea toda la tierra de Javila y que se dice, todos los estudiosos hablan de que es Arabia, ¿no? Entonces vamos a seguir con el segundo río, versículo 3. El segundo río se llama Gihón. Se llama Gihón. Estamos en el versículo 3. Y es el que rodea toda la tierra de Cush, que es Etiopía, ¿no? En la Septuaginta se habla de Etiopía. Recuerden que la Septuaginta es el texto hebreo trabajado al griego. Y también en la Vulgata latina se trabaja Etiopía, ¿no? Etiopía, ustedes saben que tiene que ver con África, ¿no? Entonces, allí está Etiopía. Después vamos a seguir mencionando los otros ríos. Estamos en el versículo 14. El tercer río se llama Hidekel. El tercer río, versículo 14, se llama Hidekel y es el que corre al oriente de Asiria. Ahí está el nombre de Asiria. Recuerden que es Ashur, ¿no? Tiene cosas muy interesantes que hay que pensar con Asiria, pero eso será en otro momento. ¿No? Estamos, versículo 14, es Asiria. El cuarto río, así simplemente, es el Éufrates. El Éufrates, ahí está el Éufrates. Entonces, aquí tenemos, bueno, el Éufrates siempre se ha pensado, pues, en Babilonia, ¿no? O sea, eso es importante irlo trabajando, ¿no? En aquellos momentos que seguro el escritor está haciendo sus escritos, seguro que estuvo en Asiria o en Babilonia. Pero pensemos en los ríos, Pisón, Gihón, Hidekel y el Éufrates, ¿no? Entonces, cuando pensemos en Hidekel, estamos hablando del río Tigris, ¿no? El río Tigris y el Éufrates. El Tigris y el Éufrates tienen que ver con Mesopotamia. Entonces, eso es muy importante irlo trabajando. Ahora, pensemos en estos 4 ríos y en estos 4 pueblos, ¿no? Usted puede pensar entonces inmediatamente y decir, ¿cómo es posible que en el comienzo de la creación se hable ya de asuntos geográficos y topográficos, se hable de ríos y se hable de muchas cosas? Porque en el versículo 11 uno puede ver de que ese río Pisón, que rodea toda la tierra de Arabia, allí hay oro. Y no solamente oro, también hay betelio y ónice. Y el oro, dice el texto, es bueno. Entonces, ¿cómo es interesante pensar de que en Arabia,
había oro, ¿no? Entonces vamos a poner al escritor por acá, ¿ah? Para no olvidarnos y dejar de lado al escritor. Esto quiere decir de a dónde el escritor está escribiendo, ¿no? O sea, está escribiendo desde la realidad de estos pueblos, está escribiendo desde Asiria, ¿no? Está escribiendo desde dónde está escribiendo. ¿Por qué? Porque en estos lugares, allí pues se dio el Edén. Eso está bien claro, ¿verdad? Ahora, si usted dice que en el momento en que estaba escribiendo, el escritor tiene que ver con el inicio o el comienzo de la creación, pues eso hay que ponerle una interrogante muy grande. ¿Cómo es posible que se esté escribiendo recién del inicio de la creación y ya haya pues ríos, ¿no? Y ya haya pueblos como Arabia, Etiopía, Siria, Babilonia? No puede ser. Eso quiere decir que el escritor estuvo en un lugar determinado, ¿no? Escribiendo o releyendo la historia, ¿no? Por supuesto, tradiciones escritas, tradiciones orales, más que todo orales, y uno tiene que ver con todo eso. Porque en Arabia hemos dicho, hay oro, ¿no? Hay bedelio y hay ónice. Y otra cosa es, el río Pisón recorre, miren, o la palabra interesante allí en el versículo es rodea toda la tierra, o sea, rodea toda la tierra de Arabia, ¿no? El Gijón, en el versículo 13, que dice, rodea toda la tierra de Etiopía, ¿no? Rodea toda la tierra de Etiopía, o sea, eso es importantísimo. Si pensamos en que rodea toda la tierra, en el centro están estos pueblos, ¿no? Y con el río Tigris, versículo 14, pues dice que va, el texto hebreo es al este, ¿no? Al este de Asiria, ¿no? Y termina con el Éufrates. Mire, vamos a pensar algo. ¿Por qué se da una descripción mucho más de Arabia o del río que recorre toda Arabia? Hay oro, hay bedelio, hay ónice. ¿Por qué se habla tanto del primer río y del primer pueblo? En el segundo va bajando. En el segundo, versículo 13, simplemente dice, y es el que rodea toda la tierra de Cush o Etiopía. Entonces solamente se dice, pero el que menciona más recorrido es ese. En Asiria, o el versículo 14, se dice, el que corre al este de Asiria, o sea, al este de Asiria. Aquí vamos a pensar de que este río, Hiddekel, corre al este de Siria, ¿no? Y en el versículo 8 hemos leído, el Señor Dios plantó un huerto en Edén al este. Ahora, eso nos habla que tiene que ver con el Edén. Entonces, pensemos, ¿todo esto es el Edén? ¿O todo esto era el Edén? O sea, donde estaba Arabia, donde estaba Etiopía, donde estaba Siria, donde estaba Babilonia, allí estaba el Edén. Esto es importantísimo que podamos pensar. ¿Por qué? Porque estos pueblos tienen que tener un sentido. ¿Por qué están allí? Ahora, lo que decíamos, ¿de quién menos se menciona? De estos dos. De estos dos menos se menciona, de Asiria y del Éufrates. Y cuando hablamos de estos dos ríos, ¿no? Del Tigris y del Éufrates, estamos hablando entonces de Mesopotamia. Estamos hablando de Mesopotamia, ¿no? Y estamos hablando de la historia, estamos hablando de más allá de lo que se está escribiendo, porque si pensamos entre los ríos Tigris y Éufrates, recuerden que Mesopotamia es entre dos ríos, y la historia no comienza solamente aquí, va más allá. Estaríamos hablando de los sumerios, de los acadios, y eso es importante. Entonces, ¿dónde está uno? El Edén. El Edén está aquí. El Edén está aquí, ¿no? ¿Y dónde está el huerto? Eso es importante. Entonces, usted puede decir, pero todo esto debió ser, el huerto sería un huerto tremendo. Y como hemos dicho en otro video, pues Adán, o sea, una sola persona no puede ser, tendrían que haber sido muchos. Y eso es lo que significa Adán, ¿no? O sea, muchas personas, mucha gente, ¿no? Para estar en un huerto tan grande. Pero ya hemos dicho, esto no es el huerto, esto es el Edén. O en estos lugares debió estar
el Edén. Afirmamos, esto tuvo que ver con el Edén. Y el huerto, ¿dónde está el huerto? Entonces, nuevamente, si en el versículo 8 se dice al este, y allí puso al hombre que había formado, o sea, Dios plantó un huerto al este de Asiria, y allí puso al ser humano que había formado, o a los seres humanos que se formaron. Entonces, usted lee nuevamente el versículo 14 y dice, el tercer río se llama Tigris, y es el que corre al este de Asiria. O sea, al este de Asiria debió entonces estar el huerto del Edén. ¿Y sabe por qué? Porque se repite, y ojo, si pensamos en el escritor que estuvo en Asiria, pensemos entonces en Mesopotamia, como decíamos. Pensemos en la historia, más allá de lo que se está viviendo aquí. Pensemos en los sumerios, decíamos, en los acadios. Eso es para la reflexión. Muchos están escribiendo y hablando de estas cosas, pero qué importante es que usted no puede negar que mayormente los estudiosos van a mencionar esto, ¿no? Primero Arabia, Etiopía, decíamos, está en la Septuaginta y también en la Vulgata Latina. Ahí está en el texto. Asiria, el mismo texto hebraico lo trabaja, ¿no? Y Babilonia, pues tiene que ver siempre con el río Éufrates. Entonces, donde hay 4 ríos, hay 4 pueblos. Siempre en la antigüedad, para hablar de los pueblos, siempre se hablaba de los ríos. ¿Y por qué? En todos estos pueblos hay cosas importantes, ¿no? O sea, hay que ir analizando, pero eso lo vamos a trabajar mucho más después. Entonces, eso tiene que ver. Cuando hay ríos, hay seguro navegación, hay transporte de repente de madera, ¿no? Aquí hay oro, ¿no? Etiopía tenía que ver con una muy buena agricultura, Asiria también, etcétera. Pero de eso no vamos a hablar hoy. Lo que hemos querido dar a entender es de que aquí, en estos pueblos, quedó el Edén. Y al este de Asiria, allí estuvo el huerto. O sea, qué importante es pensar que en el texto de Génesis capítulo 2, desde el versículo 10 hasta el versículo 14, es una sección muy diferente a lo que viene hablando anteriormente y lo que prosigue el versículo 15. Pararse y reflexionar. ¿Por qué los versículos 10 al versículo 14? ¿Por qué se habla de ríos y por qué se habla de pueblos? Aquí debió quedar el Edén, claro que sí. ¿Y dónde estuvo el huerto? Ya lo hemos dicho, al este de Asiria. Y usted investigue y averigüe qué pasaba en aquellos entonces con Asiria, no en el tiempo de la creación, sino mucho más allá. Y va a ir descubriendo entonces que estos versículos que tienen que ver con una metáfora poética, que tienen que ver con simbología, no solamente es eso. Ahí encuentra usted historia, ahí encuentra usted respuestas a las grandes interrogantes. Y la verdad es que descubrirlo es muy importante. Que Dios los bendiga. Ha sido un placer nuevamente estar con todos ustedes.